5 y vamos a leer lo que dice el versículo número 21 en adelante. Y luego vamos a estar leyendo un poco también del capítulo número 6. Gloria a Dios. Hoy hablaremos acerca de la sumisión, hermanos, unos con otros. La palabra lo tiene usted ahí. Dice así: en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a darle gracias al Señor. Padre bendito que está en gloria y en todo lugar, muchas gracias por esta mañana que nos permite nuevamente estar aquí, Señor, y poder abrir su santa y bendita palabra. En esta mañana, Señor, le damos las gracias y pedimos su poder, pedimos su ayuda, pedimos que su Santo Espíritu, Señor, ministre nuestras vidas, Señor, conforme a tu perfecta voluntad, Señor, y que toda palabra, Señor, que no proviene, Señor, de su presencia, sea quitada, anulada, y que hoy, Señor, mis hermanos que estamos reunidos en este lugar, Señor, tu palabra viva nos alumbre, nos dé esa luz, Señor, para vivir cada día en el temor, en obediencia a tu santa y bendita palabra. Le pido que use mi vida, Señor, y que también tu pueblo que está aquí presente y los que están en los diferentes lugares, Señor, seamos, Señor, instruidos, hablados, atraídos, Señor, siempre para la gloria de tu nombre. Lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, en quien tenemos esta entrada libre en su presencia. Gracias. A ti sea la honra y la gloria, la alabanza y el honor en esta mañana de este día domingo. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome su lugar. Gloria a Dios.
Bueno, si le voy a pedir que va a decir amén, pues me va a disculpar porque como que no le oigo yo, hermanos. Aleluya. Bien, hermanos, en esta mañana pues vamos a hablar un momento acerca de la sumisión, y esto surgía dentro de mí meditando todavía en toda esta semana, que tiene que ver con lo que nuestra hermana Helen estaba enseñando la semana pasada. Porque es muy importante, queridos hermanos, que la palabra nos dé la respuesta. ¿Por qué? Porque creo que todas las personas que están en Cristo, o los que hemos sido alcanzados por su gracia, hermanos, ya no nos dirigimos nosotros por nuestra propia voluntad. Eso debe de saber toda persona que se llame cristiano. Toda persona que se llama cristiano o que tiene a Cristo, hermano, ya no es guía de sí mismo, sino hay un poder que, hermano, Dios ha dado, dice su Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad. Y aquel que no vive en esa verdad que la palabra del Señor enseña, entonces, hermanos, no está honrando el nombre del Señor, porque nosotros, dice su palabra, que fuimos creados para la gloria de su nombre. Y nuestras vivencias, hermanos, dan testimonio de la obra de Dios en nuestra vida. Nuestra vivencia, nuestra acción, nuestro sometimiento o nuestra sumisión unos con otros. Hermano, cuando usted se someta a alguien, usted es sumiso con alguien, o alguien es sumiso con usted, no lo hace por quedar bien, como dice la palabra, no para agradar a los hombres, sino para la honra y la gloria del Señor. Y viene esto porque, hermanos, es muy importante que debemos de saber, hermano, la autoridad o el orden bíblico. Hay un orden bíblico. ¿Cuántos cristianos están aquí? Bueno, todo aquel que resiste esta palabra, entonces, hermano, no está tomando la autoridad de Dios, su palabra que ha establecido. Aleluya. Empezamos con la lectura de esta palabra. En el versículo número 21, acerca de lo que habla de someterse unos a otros. En el temor ¿de quién? De Dios. Y viene esta palabra porque lo que sucede en el Génesis, cuando Dios hizo al hombre, ¿verdad? Hizo al hombre, y después que hizo al hombre, la Biblia dice que él dijo, bueno, no es bueno que esté este hombre solo, le voy a hacer una ayuda, ¿verdad? Ayuda idónea. Miren, queridos hermanos, Dios en su autoridad, hermanos, hizo al hombre primero, hizo a la mujer después. Y en esto, hermano, habla el apóstol Pablo. Y yo creo que en el primer carta a los Corintios, en el capítulo número 11 y en su versículo, creo el número 2 o 3, vamos a verlo. Sí, 11, versículo número 3. Dice Pablo en el versículo número, hermanos, 2. Bueno, le leeré el versículo número 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 Corintios 11. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Versículo número 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Y creo que es tan importante que usted y yo podemos, hoy hay un debate acerca de eso, que el hombre lucha o la mujer lucha o los hijos, o hermano, que uno no quiere aceptar los lineamientos que la palabra de Dios nos da.
Usted bien sabe quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Es Dios mismo. Pero cuando, hermano, Él se humilló, tomó forma de hombre, no quiere decir que fue menos. Es el mismo Hijo de Dios. O sea, la posición que Él tomó cuando vino a la tierra no le hizo menos que Dios, pero en el orden de la palabra dice: quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, a Dios la cabeza de Cristo. Nos pone como en un orden: Dios es la cabeza, Cristo, y luego Cristo, pero Cristo no es menos que Dios. Dice la palabra que a Él se le dio un nombre que es sobre todo nombre, no es inferior. Cuando miramos, hermanos, el orden bíblico para nuestras vidas, hermano, es una bendición tan grande. Ninguno es menos, porque la palabra, y concluimos leyendo lo que dice en el capítulo 6, porque en Él no hay acepción de personas. Y eso venía a mi mente, y reconocemos, ¿verdad? Por ejemplo, hoy con nuestros hijos. Hay hijos que son tan inteligentes que no somos como ellos. Pero esa inteligencia que ellos tienen, quizá el papá como tiene menos conocimiento, la mamá tiene menos conocimiento, o quizá de baja estatura y los hijos son más altos. Quiero poner esto como la introducción del mensaje. Con el hecho que él es más alto, más inteligente, no quiere decir que él asume una autoridad que no es de él. Hay una autoridad que, aunque su papá es pequeño, su mamá es pequeña, o no tiene el estudio que él tiene, pero hay una autoridad ahí. Una autoridad que nadie lo va a cambiar. Ahora, el uno se ve más guapo, se ve más alto, y el uno ya se ve viejito, ya se ve sin fuerza. ¿Cuál es la diferencia? No quiere decir que el que ya está viejito, el que no tiene mucha inteligencia, deja de ser menos. No cambia porque él es el padre o él es la mamá o ella es la mamá. Quiero decirles, amados hermanos, ¿por qué el asunto de hoy hay una carencia de la sumisión a la autoridad que Dios ha establecido? Cada quien hace lo que quiere. Y en esa vivencia, hermano, no se está honrando el nombre de Dios. Y la palabra nos dice que hay un orden establecido por el Señor. Siempre escuchamos esta guerra de personas. El hombre, cuando la palabra dice que es la cabeza, no quiere decir que él puede sentirse el superhombre. Pero tampoco puede decir que yo no soy, porque Dios dice que Él es. Y la mujer con que la Biblia dice que es la ayuda idónea, no quiere decir: ay, es que yo soy ayuda. No eres alguien menos, sino eres alguien que tienes un lugar que Dios ha establecido en su palabra. Porque en esto, hermano, surge la pregunta que si el hombre tiene que hacer esto, la mujer tiene que hacer esto. No, la palabra dice que debemos de someternos los unos a los otros, como en el temor de Dios. Y esto es el gran fracaso que hay cuando las personas o las vidas no se someten a la autoridad de Dios o a lo establecido por Dios. Entonces lo que va a empezar es una vida que no va respaldada conforme, hermano, a su palabra. No va respaldada. Es algo mal edificada, es algo mal construido, es algo mal hecho. Y lo mal hecho, hermano, deja de ser de Dios. Deja de ser, hermano, puedo decir, tal vez para nosotros estamos bien, pero lo que no está de acuerdo a su palabra no honra su nombre. Y lo que no honra su nombre, puedo decir de esta manera, que está en deforme. Y lo que está deformado, hermano, su final o su conclusión
será una tragedia o trágica. Trágica. El hombre, si tan solo considerara, o la mujer considerara lo que se pierde cuando nosotros, hermanos, no rendimos nuestra vida, nuestra voluntad al Señor, por más que anhelemos una vida de victoria, por más que anhelemos una vida triunfante, anhelemos una vida, hermano, de lo que, si nosotros no cumplimos con la palabra del Señor, lo que vamos a hacer es una vida siempre, puedo decir, hermano, mal, y termina mal. Por eso la palabra habla de la sumisión. Y leí estos capítulos porque, hermano, en esto vemos cómo el apóstol Pablo dice, habla a la mujer, así como Cristo también amó a la iglesia, y así también el hombre debe llamar a su mujer. Y luego llegamos a la palabra donde el versículo número 6, el capítulo 6, verso número 1, habla a los hijos: obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y llegamos a la porción del versículo número 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Mire pues, hoy nosotros somos padres. Nosotros un día nos vamos de esta tierra, pero nuestros hijos van a llegar a ser padres y van a tener hijos. Y de la manera que se lleve a cabo la voluntad del Señor es quitando la nuestra, quitando nuestro concepto, quitando nuestras opiniones, quitando lo que sentimos superiormente inteligente, quitándola, y establecer lo que Dios ha establecido para poder nosotros ser vidas, hermanos, que realmente dice la palabra que vamos a llegar a ser personas que honran o personas que dan gloria al Señor. Y ahí necesitamos, hermano, el poder de su Santo Espíritu para uno entender el lugar que le corresponde. Y lo que quiero que usted y yo tengamos: los hijos, cuando se someten a los padres, no es que son menos, sino porque hay un orden, una autoridad que Dios ha establecido. El hombre que ama a su mujer, o el hombre que no es que deje de ser hombre, sino es por obedecer a Dios. Y la mujer que se someta a su marido, dice la palabra, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, hermano, no es algo que uno impone, es algo que Dios ha establecido. Y tal vez le va a servir de algo lo que voy a mencionar también en esta mañana, lo que dijo Pablo a los Romanos en su capítulo número 13. Alguien se recordará de esta palabra. Romanos capítulo número 13. Ok, este es muy importante. Si Dios manda a someterse a la autoridad, estoy hablando de sumisión unos con otros, y también estoy hablando de la autoridad. Damos gloria a Dios. En un grupo de soldados, y se ven, hermano, en los soldados rasos o soldados de segunda clase. Yo recuerdo que hay soldados de primera clase y de segunda clase, son los que apenas entran. Y los de segunda se ven unos hombres grandotes, o los de primera clase hay hombres grandotes, estudiados, pero delante de ellos tienen a un especialista, le llaman especialista o entrenador, un pequeño, un pequeñito. Y este
que tiene aquí unas, ¿cómo se llama? Insignias le llaman, creo. ¿Cómo? Parche. Bueno, parche. Que lo identifica como superior. Que lo identifica como superior. Y todos estos hombres grandes, uniformados, bien lustrados, con zapatos y todo, cuando viene este pequeño, dice algo, lo tienen que hacer. ¿Por qué? Porque él está en un lugar de autoridad. Y no discuten con él. Porque está puesto. Está puesto. Ellos no es esto, pues si yo he cruzado más grado, eso no, porque tú estás en un lugar donde estás y este está en un lugar de autoridad. Podía hablar en muchos, tal vez en los trabajos hay lugares donde están los jefes, están los supervisores, están, hermano, y se da uno entra a trabajar, no rehúsa lo que dice el supervisor. Tiene que obedecer lo que dice el supervisor. Entonces yo recuerdo las personas miraban, solo miran, ellos no están mirando a otro lado, están mirando a este especialista o el que da orden. Y atentos sus oídos a lo que dice, a lo que hace. Todos estaban sujetos. Y no es porque es por ser grande o no sino porque tiene ese lugar. Hermanos, hay autoridades en todo en la iglesia, en el ejército, en el trabajo, en la casa. Pero muchas de las carencias hoy es lo establecido por Dios. Hay mujeres que tal vez se someten al jefe, pero a su marido no. ¿Y sabe? Y decimos amar a Dios. Dice el capítulo número 13: sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice autoridad superior. Porque no hay autoridad sino de parte. ¿Lo está leyendo? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay en esto, hermano, está la gran necesidad de nuestra vida. En nuestra vida. La desobediencia a esta autoridad. Y esto comienza en el Génesis, cuando la palabra, hermano, Dios le dice que de todo árbol puede comer, pero del conocimiento del bien y del mal no, porque el día que de él comieres, de cierto morirás. ¿Por qué hay desobediencia a la palabra de Dios? Porque si nosotros decimos que obedecemos la palabra de Dios, tiene que tener una respuesta entre nosotros, ¿verdad? ¿O no, hermanos? Tiene que tener una respuesta entre nosotros, nuestras actitudes, nuestras acciones, porque la palabra de Dios no se queda en el aire, debe de llevarse en nosotros una acción. La palabra. ¿Cuántos quieren que su vida sea una vida verdaderamente feliz? ¿Cuántos quieren, hermanos? Pero lo que causa que muchas veces no está esa vida de veras, porque la felicidad no está en el dinero, la felicidad no está en ninguna otra cosa. Yo creo que la felicidad es la
unidad, la comunión unos con otros. En una casa, en una familia. Si queremos que haya en nosotros esa comunión, esa unidad, hermano, esa presencia de Dios en nuestra vida, debemos de asumir y establecernos en lo que Dios ha establecido, porque es para bien nuestro. Por eso, hermano, el gran fracaso que puede haber cuando una persona dice que ama a Dios, pero no está de acuerdo a lo que Dios dice. Este capítulo número 13 dice: porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Verso 2: de modo que quien se opone, a mí nadie me manda, a mí nadie me tiene que decir nada. De modo que quien se opone a la autoridad, lo lee por favor, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que, léalo con voz alta, acarrean ¿quiere seguir resistiendo la autoridad? Yo sé que anhelamos el bien, hermanos, pero nuestras acciones o nuestra actitud nos lleva a la consecuencia verdadera o al fruto verdadero. Nunca va a ser a la manera nuestra, va a ser a la manera de Dios. Esta palabra, hermanos, duele. Cuando dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Para sí mismo. No es para mí. Pues ahora llegamos a lo que dice la palabra, que de lo que tú siembras, eso cosechas. Para sí mismo. Si yo soy tan desobediente a Dios, hermano, una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta como varones, verdaderamente tenemos que someternos a Cristo. Amén, caballeros. No están los caballeros hoy. Jóvenes, que tal vez hoy no son esposos, pero van a ser esposos. El primer llamado, tenemos que someternos a Cristo. Así como Cristo se sometió a Dios. Dice, yo no vine a hacer la voluntad mía, vine a hacer la voluntad del que me envió. Porque Él fue obediente, no dejó de ser Dios, ni fue el menos, sino porque Él obedeció. Usted sabe, dice la palabra, que hoy está sentado a la diestra del Padre. O sea, la sumisión exalta a la persona. El someterse unos con otros trae bendición a nuestra vida, en esta vida presente y en la vida venidera. Si esto no sucede en la vida, hermanos, todo lo que hagamos en Dios será una falsedad. Dice la palabra que Él está sentado a la diestra del Padre. Se le dio, dice la palabra, que toda rodilla se doble delante de Él y toda lengua confiesa su nombre, que Jesucristo es el Señor. Un honor. ¿Sabe quién alaba a la gente hoy en todos los lugares? En todas las iglesias. ¿Quién es el que alabamos? A Cristo. ¿Quién es el que se celebra su nombre, su grandeza? Es Cristo.
no llegó a ser menos, llegó a ser el más grande. Cantamos un canto: Dios, el más grande y digno de adorar. El más grande. ¿Quieres quitar la barrera en tu camino? Yo veo jóvenes aquí. Sométese a Dios. Mujeres, todavía está, media vez que estamos en vida, tenemos esperanza. Porque una mujer que no se someta, ¿qué acarrea para sí? Y tal vez usted, pues, por esto está hablando el apóstol Pablo de las autoridades, el presidente, el gobierno, el alcalde. Además, hay una autoridad que Dios ha establecido también en iglesia, en la familia, en la casa. ¿Cuánto queremos? Oh, hermano, ¿cuánto deseo tendremos nosotros de que tengamos una mujer sumisa? O que tenga usted, mujer, un esposo. Ahora, aquí hay algo muy importante donde tenemos que, hermanos, cómo me tratan, trato, o cómo me hacen, hago. Porque hay una palabra que dice el apóstol Pablo aquí, que a los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Yo no quiero traer para mí mismo. Ese debe ser nuestro anhelo todos los que estamos. El someternos, hermanos. El no hacer mal, sino el hacer el bien. A veces es muy bonito hablar. ¿Cuántos aman a Dios? Decimos todos amamos a Dios. Todos. Y como que pasamos por alto cosas o detalles en nuestra vida que han de ser vividas, que han de ser obedecidas. Creo que por eso dijo el Señor en su palabra: yo soy la luz del mundo. Dice: el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la luz de la vida. Nosotros, hermanos, tenemos el privilegio. Dios creó al hombre y creó a la mujer para que nos mantengamos en obediencia a su palabra. Necesitamos. Hoy de viejo que tenemos la edad ya, hermano, uno dice: bueno, ya se acaba esta vida. Pero qué bonito, hermano, es poder vivir nuestros tiempos que nos restan en obedecer la palabra de Dios, en poner mis pies donde debo de estar, en no renegar en donde me toca estar de parte de Dios, en cumplir lo mejor de mi parte, hacer lo mejor cuanto esté de mi parte, en donde Dios me tiene, donde Dios te pone, donde Dios te tiene, como mujer, como hombre, o si estás en el lugar de hijo. El capítulo 6 dice: porque es un mandamiento con promesa a los hijos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bendecir nuestra vida, hacer en nosotros, glorificar su nombre en nosotros. Pero ¿qué pasa cuando nosotros nos apoyamos en nuestra propia opinión? No solamente sufrimos sus consecuencias, eso aparte, sino deshonramos el nombre de Dios. El nombre de Dios. Y cuando la Biblia nos dice, hermanos, que nosotros fuimos hechos para honra y gloria de su santo nombre. Dice, leí la
porción de la palabra. Quizá leí mucho, pero voy a mencionar lo que habla el Señor acerca del hombre y de la mujer. Y pone a Cristo de ejemplo, que Él amó a su iglesia. Y en el versículo del capítulo número 6, dice al Hijo, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Habla de los siervos. Habla que los siervos deben de ser con sus amos, o los siervos, dice, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos. Mire hasta donde, no solamente en la iglesia, sino en su trabajo, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Usted y yo estamos llamados para hacer la voluntad de Dios donde quiera que nosotros estemos, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Versículo número 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere. Repitamos la lectura. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese, ¿de quién recibirá? ¿De quién recibirá? Repitámoslo. No del mismo amo. Hoy debe de cambiar nuestra manera de pensar. Que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Del Señor. ¿Cuánto queremos recibir del Señor? O sea que el bien que tú haces, o si tú cumples con la palabra de Dios, tu lugar que te pertenece, someterse uno con otro, ¿de quién vamos a recibir? Si tú lo vas a hacer al marido, para que el marido me ame, quedarás corta. O el marido hace para ganar a su mujer. No, miren, yo creo que el punto tan importante que debemos resaltar aquí es del Señor, porque el Señor es el que obra en la mujer, y la mujer tenga un corazón como Cristo quiere. Y si decimos del Señor y el hombre, porque es Él el que pone el querer, el hacer. Yo siempre, cuando veo a una persona, una actitud, una acción sincera, buena, yo digo, tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Porque ¿quién pone en nosotros las cosas buenas? Él no pone lo malo, lo bueno. Entonces es glorificado y exaltado el nombre del Señor. Ahora, mire, hermanos, terrenalmente hay una diferencia. Por decir el amo, ¿verdad? El jefe. Y yo soy trabajador nada más. No, dice, como dicen los hermanos de México, dicen, yo soy chalán nada más. Yo no soy nadie, dice uno. Pero cuando leemos la Biblia, hermano, en el Señor nosotros tenemos una posición, aunque seamos siervos. Y si lo hacemos con excelencia para la gloria de Dios, del Señor recibimos recompensa. Versículo 9, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay. Mire, que aquí en la tierra hay diferencias. No, pues, él sí, yo no soy nadie. Pero el Señor
puedo ponerlo así, ¿verdad? Como una cámara que tiene. Pues ya sabe que la palabra dice que Él habita en su pueblo. Dice su palabra, el apóstol Pablo dice que no debemos de ignorar que somos templo y morada de su Santo Espíritu. También la Biblia dice que no contristamos el Espíritu Santo, que está en vosotros. Eso quiere decir, hermano, que Dios está tan, hermano, pendiente de lo que nosotros hacemos. Tan pendiente de lo que nosotros hacemos. Dios no ve solamente al pobre o al rico, ve la acción del amo y la acción del siervo. Dice la palabra, porque para Él no hay acepción de personas. Y mi punto hoy, hermano, compartir aquí con usted, es que nosotros, hermano, aprendamos a funcionar bien en el área donde estamos. No hay una persona de menos valor. Se da cuenta que el Señor dice en su palabra que no hay excepción de personas, aunque podemos ver nosotros personas grandes, pero en el cielo la verdad no hay excepción de personas. Debemos de estar nosotros solamente contentos donde estamos, sirvamos a Dios de corazón, obedezcamos en el Señor, esposas, esposos, hijos, amos, siervos. Del punto de vista cómo Dios mira, es que todos los que somos, hoy fuimos creados, hombres y mujeres de posición, o puedo decir, como en una compañía, ¿verdad? O restaurante. Está el dishwasher, que es el más bajo lugar, ¿verdad? ¿Qué puedo decir? Al que más sufre. Pero sin ese trabajador en esa área, no van a haber los platos que se necesitan para las próximas personas que van a venir después de los que están. Es tan importante, aunque está en un lugar así, pero es tan importante para la compañía. El que lleva la comida es tan importante. El mesero es tan importante. Todos son importantes. Y en la obra de Dios, donde nosotros estamos establecidos, todos somos importantes. ¿Están aquí, iglesia? Todos somos importantes. Diferentes áreas. En la casa, ahí está el papá, está la mamá, que deben ser los que de autoridad que Dios ha puesto ahí. O bíblicamente son. ¿Cuántos se someten si el papá dice no? ¿Saben ustedes dónde pueden ver la actitud de una mujer o de los hijos cuando usted diga no? Pero yo creo que si va a decir no, es por una razón. ¿Por qué, hermanos? Ahora pensemos que los que estamos en un lugar de autoridad, padre, mamá, vamos a también nosotros, nuestra decisión. Hermano, hay unos que son criticados por su decisión, que otros que piensan mejor, ¿verdad? Pero ¿sabe qué le hace tomar esa decisión? Por su lugar que está de autoridad. Es como en la casa, ¿verdad? No van a decidir los hijos lo que se va a hacer. ¿Quién está de autoridad ahí? Su papá. No, que no sabe lo que hace. Bueno, él es el que está en autoridad. Someternos, hermanos, a Dios en nuestros lugares o posiciones que Dios nos da, honra su nombre.
trae bendición sobre nuestra vida. Creo que la cita en dos ocasiones encontramos. Pablo dice en Romanos 13, verso 3, que uno acarree para sí. Y Pablo dice aquí en Efesios, el capítulo 6, verso número 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. ¿Verdad? Recibirá del Señor. Sea siervo o sea libre. Esto es tan tremendo, hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos a vivir en el orden bíblico? ¿O ya lo estamos haciendo? Gloria a Dios si lo estás. Pero yo creo que si esta palabra está escrita es porque siempre el hombre está, o la mujer tiene su corazón en el egoísmo centro. Se casa para hacerle la vida difícil al marido. O el marido se casa para hacer lo opuesto. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Porque el Señor ha establecido el orden y es de esa manera que podamos alcanzar bendición de Dios sobre nuestra vida. Tiene bendición el hombre, tiene bendición la mujer, tiene bendición el amo, tiene bendición el siervo. Si lo hace como sirviendo al Señor y no viendo al ojo humano, dice la porción de la palabra. Por eso en esta palabra del capítulo número 5, en su versículo número 21, siempre lo repito, dice: someteos unos a otros en el temor por el Señor. Por el Señor. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es su Salvador. Durante que yo he vivido, cuando se habla de esta porción, como que hace de menos a uno en la mente humana. Pero Dios no hace de menos a nadie. Solamente que debe de haber un orden. Solamente que debe de haber hermano, que Dios ha establecido. Porque si Dios hubiera dicho, la mujer es cabeza del hombre, entonces no lo podemos cambiar también. ¿Verdad, hermanos varones? Si fuera así, pues si el Señor así lo dice. Pero no, dice porque el marido es cabeza de la mujer. ¿Quieres traer bendición para ti? Hagamos la palabra. Y no es menos, hermanos. Por eso dice el apóstol Pablo, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, entonces unos dicen, alguien dijo que no viene a la iglesia porque su marido le dice que no. Escuchaba un comentario. Nosotros no debemos de someternos a algo que se opone a Dios, ¿verdad? Que se opone a Dios o que nos induce a pecar. El marido dice, vete conmigo, hay una fiesta con mis amigos, ahí van a bailar y van. Pues por supuesto que tú haces, no puedo ir ahí. Entonces la palabra, hermanos, dice en esta porción,
También dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Así que el centro es que debemos de someternos unos con otros. Y que en el Señor ya no hay grande. Sepa usted, si se siente más grande que su mujer, o mujer se siente más grande que su esposa, o viceversa, ¿verdad? O hijos, estamos deshonrando a Dios y estamos acarreando. Repite lo que dice Pablo a los romanos. Este es tan fuerte y bueno para nosotros. De modo que se opone, verso 2, a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. ¿Okay? Yo no quiero condenación. Hagamos nuestra parte, hermanos. ¿Están aquí, iglesia? Yo no quiero. Hay una palabra que dijo el salmista: el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Yo quiero que la bendición, aunque otros dicen no, pero si tú vives para Dios, te alcanzará su bendición, porque Él es el que da, Él es el que recompensa, Él es el que... No nos dejemos, hermano, llevar por las cosas fáciles. Honremos a Dios con nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos de hacer entonces saliendo de aquí? No debemos de oponernos hermano, a lo que Dios ha establecido. Porque si nos oponemos a lo que Dios está establecido, entonces no estoy de acuerdo. No, eso yo no. Por eso ven ustedes que aquí hay cárceles. Las personas que se oponen a la autoridad. Nosotros, cuando nos para el policía, hermano, nos paramos ya. Un día vi a alguien que venía cerca de mí y venía un policía ahí por donde nosotros vivimos, está un poco fuerte ahí, y pone la luz detrás de un carro. ¿Y sabe qué hizo el carro? Aceleró. Y el policía prendió, aceleró, vio la subida en el freeway, se subió en el freeway. Pobre policía, lo trajeron desde allá y por acá se fueron por el 610 Norte. Hay personas que, ¿verdad? Pero Dios no quiere así, que sus hijos sean así con su palabra, porque su palabra nos hace someternos a todo, porque Él es. Unos piensan que yo voy a vivir, cuando estoy en el cielo voy a vivir. No, hermano, aquí debemos de aprender nosotros someternos a la autoridad, porque el que no se somete aquí no va a entrar allá. Ninguno va a entrar allá si no se somete a la palabra de Dios. A su nombre damos gloria, hermanos. Entonces nuestro tema hoy es sumisión. Sumisión unos a otros. Y nuestra base bíblica fue Efesios verso 21, capítulo 5 verso 21, y también el 6 hasta el verso 9. Vimos Romanos capítulo número 13 y vimos Corintios capítulo número 11. Bendito sea Dios. Ese es cuando uno hace lo bien, es como los niños en la casa. Cuando hacemos el bien, en esos tiempos, hermano, hoy los niños, sus regalos son hamburguesas, son con cosas grandes. Nosotros cuando éramos niños, barren la casa, hacen aquello, hacen el otro, hacen. Y cuando lo hacemos, ¿saben qué nos traían? Un dulcecito como una bolita. En ese tiempo valían a 2 por 1 centavo. Gastaban 1 centavo, uno para mí y uno para mi hermano. Y nosotros felices, y mi mamá, mi papá feliz porque estaba barrida la casa. Pero cuando no lo hacemos, no queremos entrar en la casa. Desobedecer la autoridad, hermano, trae consecuencias.
cuánto más nuestro Dios. Dios bendiga su palabra en nuestra vida en esta mañana, hermanos. Yo no sé si usted está dispuesto, pero si no, ya sabe, o sí, o sí, porque de lo contrario hay una promesa para los hijos, dice, es un mandamiento con promesa, y para que seáis de larga vida, ¿verdad? Hay bendición tremenda, hermanos. Pero si nos salimos de esta estructura de la palabra, después se anda quejando uno. Estoy sufriendo, estoy mal, mire, ore por mí. Tu decisión te lleva. Tiene que ver con decisión. Decides obedecer a Dios. La Biblia dice que te va a ir bien. Decides desobedecer a Dios, está garantizada que te va mal. Dios es tan claro con su palabra. Le voy a pedir entonces que nos pongamos de pie y le damos gracias al Señor por esta mañana. Soberano Dios, bendito sea tu nombre. Gracias por el privilegio que nos da en este día, por su palabra bendita. Perdona, oh Dios, nuestros pecados. Perdona nuestra dureza de corazón. Y recuerdo las oraciones de tu siervo Nehemías. No hemos guardado tus mandamientos. Hemos tomado en poco tu palabra, Señor. Ayúdanos en estos últimos tiempos. Que podamos atender a tu voz, obedecerla. Y poder, Señor, darte la gloria y la honra con nuestra vida. Muchas gracias por tu grande amor que nos manifiestas, Señor, en este día. Dándonos el privilegio, Señor, de conocer